La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Carlos Mejía, él es excongresista de Perú y analista político. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Carlos, ¿nos escucha? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mucho gusto, gracias, a sus órdenes. Muchísimas gracias, Carlos. En este difícil contexto que se vive en Perú, esta tarde entiendo que se presentará el Gabinete Ministerial del Congreso para exponer sus planes y también pedir la confianza del Pleno del Congreso. ¿Está el gobierno de Perú perdiendo confianza del Congreso de su país? Bueno, acá voy a darle una primicia. Claro, dígame. Hace más o menos unos 10 minutos, el primer ministro y su gabinete han intentado exponer su plan, su política general de gobierno, como lo manda la Constitución, ante el Pleno del Congreso, y las fuerzas políticas han impedido la presentación. Entonces se ha producido un cuarto intermedio para ver cómo se va a superar este impasse, porque los grupos de izquierda echan la responsabilidad delictual, incluso penal, al gobierno y al primer ministro por los 14 muertos que han habido el día de ayer en las manifestaciones y en las revueltas en la ciudad de Puno, que es una ciudad fronteriza con Bolivia. Entonces, esto, claro, es un misil a la línea de flotación del Congreso y del sistema democrático, porque es una obligación constitucional que el primer ministro exponga su política de gobierno ante el Pleno del Congreso. Entonces, la crisis acaba de agudizarse, por lo menos en la parte política y en la parte social e institucional. Acá lo único que queda es invocar a la calma, pero yo lo veo muy difícil si es que los grupos de izquierda mantienen esta posición de impedir que en el Pleno del Congreso hable el primer ministro y exponga su política general de gobierno. Claro, todo esto ahondaría mucho más la situación. Además, entiendo que el primer ministro tuvo a su cargo anoche un mensaje televisivo junto a un grupo de ministros del gabinete y pues se creía que quien iba a dar ese discurso era Dina Boluarte, la presidenta, pero no lo hizo, y eso también que generó mucho malestar en el Congreso y en el país en general. ¿Está de alguna manera la presidenta deslindándose de responsabilidad de la respuesta que ha tenido las fuerzas del orden en contra de los manifestantes? ¿Acaso con esa actitud de pedir, de más bien guardar silencio? Sí, pues es probable que en un régimen presidencialista como el nuestro, donde la personalidad del jefe de Estado juega un papel importante, puede que no haya caído muy bien que la presidenta o la jefa de Estado haya delegado en su primer ministro un mensaje a la nación para explicar por qué es que se sucedieron en Puno las 14 muertes a cargo de, la violencia política y social que se ha producido. Y además quizás hubiera sido mejor, pero claro, uno ve las cosas con posterioridad. Hubiera sido mejor quizá que el gabinete esperara un día más o 2 días más para poder presentarse al Pleno, pero no al día siguiente de lo que sucedió en Puno. Entonces, sí, puede ser que se haya visto un poco mal, pero creo que una mirada un poquito más profunda nos puede decir que lo que Dina Boluarte representa es un viraje hacia una posición de centro que implica que los grupos de izquierda en el Perú pierden posición política frente al país. Y eso es lo que también se refleja en el hemiciclo cuando estos grupos no quieren perder lo que han ganado con la elección de Pedro Castillo, y entonces están haciendo todo lo posible para que Dina no siga en el poder y se convoque a elecciones generales. Pero el problema es que no se puede convocar elecciones generales en un desgobierno total, donde es prácticamente ir al abismo. Pero Carlos, llamar a elecciones sería la única solución posible a la crisis. ¿No hay alguna otra salida?
La salida sería el diálogo entre los actores políticos que están en el Parlamento. Pero hay una suerte de fundamentalismo en los grupos de izquierda que han cerrado su posición sin capacidad de diálogo, demandando dos cosas: la renuncia de Dina Boluarte, que se vayan todos en el Congreso, vayamos a elecciones generales, pero con la designación también de una asamblea constituyente. Y claro, nosotros ya sabemos cómo terminan las asambleas constituyentes, por lo menos en la región, que se usó en Venezuela y que se usó también en Chile, y los peruanos que ya conocemos esa película, por lo menos un grueso sector no está dispuesto a ceder. Entonces, los grupos de derecha o de centro en el Parece que estamos perdiendo. Congreso, tenemos la señal intermitente. Cualquier cosa menos asamblea constituyente. Carlos, estamos un poquito con la señal intermitente. Si podemos mejorarla, por favor, la señal telefónica. Ahora, hablemos sobre el tema de la cantidad de muertos y las agresiones que han tenido los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden. ¿Cree usted que el actual gobierno no tiene ninguna responsabilidad sobre el número de muertos, que entiendo sumarían ya desde que empezaron las protestas a 45? Por las protestas en contra de la presidenta, ¿no tiene ninguna responsabilidad el gobierno? Puede ser que la haya, pues, pero yo no creo que debamos responsabilizar al gobierno, sino que debemos individualizar si es que ha habido algunos excesos de la policía. ¿Pero ha sido represiva la respuesta del gobierno o no? Ha habido una violencia muy exacerbada. Se pretendió tomar el aeropuerto de Puno y con un exceso de fuerza por parte de los manifestantes, que ha obligado, parece ser, a la policía a hacer uso de las armas. Lo que tiene que evaluarse es si ha sido de un modo proporcional o no, porque, como usted sabe, 14 muertos puede ser una cifra excesiva, pero también habría que ver en qué circunstancias han ocurrido. Porque el día de hoy también tenemos la noticia de que un policía ha sido quemado vivo en el interior de su automóvil, y en Puno la casa de un congresista ha sido incendiada, de manera que hay que mirar las cosas de los dos lados. Así es. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado y por su tiempo. Esperemos que la situación mejore en este hermano país del Perú. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Carlos Mejía, excongresista de Perú y también analista político.